Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más. Que la disfruten. Capítulo 221. Miembro de honor de la montaña divina. La chica de cabello morado era rápida y hábil. Una delgada capa de niebla la rodeaba, y las esquinas de su ropa flotaban en el viento. Pura luz se dispersó de su cuerpo cuando emergió de la tierra como una princesa lunar. Sin embargo, después de escuchar las palabras del pequeño, ya no estaba tranquila y serena como antes, su rostro puro y hermoso tenía ira escrita todo. Fue simplemente intolerable. Cada vez que lo veía, la llamaban una bestia cruel. Las brillantes pupilas de la niña vestida de púrpura parpadeaban con una asombrosa luz divina multicolor. Sus dientes comenzaron a masticar sus brillantes labios rojos mientras lo miraba. Ella realmente quería darle una buena paliza. Bestia viciosa. ¿A dónde vas? El pequeño se apresuró con un sonido de silbido, tomando la iniciativa de saltar hacia la chica vestida de púrpura. Sus ojos estaban llenos de radiante entusiasmo. Todos se sorprendieron. Este par de viejos y jóvenes que aparecieron definitivamente tenía orígenes impactantes, pero el mocoso diabólico realmente se apresuró así. Fue realmente un ejemplo del ser fuerte que se atrevió mientras se apresuraba sin temor. Desgraciado mocoso diabólico. La chica vestida de púrpura era sobresaliente y extraordinaria, pero actualmente se sentía extremadamente enojada. Ella realmente no podía soportar al niño diabólico, porque él siempre era tan salvaje cada vez que la conocía. Con un sonido sus delgadas manos de jade hicieron un golpe en el aire. Símbolos brillantes cubrían este lugar densamente antes de descender como una lluvia de luz, sumergiendo todo frente a ella. Ella hizo su movimiento también. El pequeño soltó un grito ligero, liberando un suspiro con toda su fuerza de su boca. Parecía un verdadero dragón, surgiendo con una luz dorada antes de convertirse en un vendaval frenético. Se envolvió alrededor de los símbolos dorados y cargó hacia adelante. En ese instante, el limo y las rocas inmediatamente comenzaron a volar en desorden. Se escucharon sonidos de wow que dejaban caer los oídos mientras las ondas de energía se derramaban como un huracán. Arrancó los árboles gigantes cercanos por las raíces y provocó que rodaran rocas gigantes antes de que todos explotaran en el aire. Con un sonido hong, los símbolos dorados se estrellaron contra esos símbolos. Era como si golpeara malas hierbas podridas, dirigiendo la ruptura de la preciosa técnica del texto óseo del oponente. Era ridículamente poderoso. Todos se asustaron. ¿Cuán aterrador era este mocoso diabólico? Simplemente escupió una bocanada de aire, pero ya era tan poderoso. Su poder era demasiado excesivo. La expresión de la chica de cabello púrpura cambió. Ella era un talento celestial de la montaña arcaica divina. Su identidad era impactante, por lo que naturalmente vio lo aterradora que era la niña diabólica. Abrió el 10º pasaje celestial después de todo. Los símbolos se movían fluidamente dentro de su cuerpo a medida que la fuerza entre el cielo y la tierra se apoderó. Solo levantar una extremidad crearía un ataque poderoso, e incluso la energía de la esencia que escupió contenía poderosos símbolos de técnicas preciosas que podrían destruir armas divinas. Bestia viciosa, ¿a dónde vas? Hoy, mi reino de cultivo no es más bajo que el tuyo, así que no hay necesidad de luchar más. No tengo miedo de los ataques de tu precioso artefacto. El pequeño gritó. La chica de color morado apretó su puño blanco brillante. Odiaba más las palabras luchar, porque era demasiado crudo. Cada vez que pensaba en lo que sucedió en las 100 montañas devastadoras, siempre sentiría que la volvían loca. Ella era una diosa a los ojos de los genios de todos los clanes, y era absolutamente excepcional. Incluso los herederos de las deidades no se atrevieron a tratarla con falta de respeto. Sin importar a dónde fuera, siempre la sostendrían como una luna entre estrellas dentro de los corazones de las personas. Normalmente, ¿quién se atrevió a hablarle tan groseramente? Sin mencionar tocar su cuerpo, ni siquiera tenían la oportunidad de acercarse a ella. Solo podían admirar desde lejos. Sin embargo, el niño diabólico del otro lado no era así. Él era odioso hasta el punto de que hizo que su cabello se pusiera de pie con ira. Dentro de las 100 montañas destrozadas, él agarró su cuello blanco brillante e incluso mordió su hermosa oreja mientras luchaban y caían por el suelo. Esa fue realmente una experiencia que no quería recordar. Este tipo definitivamente estaba tratando de destruir su imagen de diosa. Si estos eventos se hicieran conocer a otros, crearía un gran alboroto.
Una vez que la noticia de esto viajara al mundo de la niña vestida de púrpura, los extraordinarios talentos de la arcaica montaña divina quedarían inmediatamente atónitos. Indudablemente dirían algo como ¿por qué no te dejas caer al infierno? Afortunadamente, nadie lo sabía todavía. Aquí apareció un cuerno transparente y divino en las manos de la niña vestida de púrpura. Ella cortó hacia afuera mientras corría. El pequeño lanzó inmediatamente un extraño grito antes de esquivarlo rápidamente. Esta bocina era bastante especial. El resplandor que emitía podía romper los textos óseos y acercarse directamente, haciendo imposible protegerse. Bestia viciosa, ¿qué es esto? ¿Me estás obligando a pelear contigo en combate cuerpo a cuerpo? El pequeño abrió sus grandes ojos. Su saliva gorgoteaba cuando una vez más se arrojó. No se opuso a la lucha libre de nuevo. La chica vestida de púrpura se retiró rápidamente, porque todo esto sucedía bajo la mirada de todos. Ella no quería rodar por el suelo con el mocoso diabólico y luchar. Si algo como esto realmente sucediera, ella inmediatamente se iría enojada. Qué deslumbrante luz multicolor brillaba. Alrededor de sus orejas, un resplandor brillante y transparente iluminado, formando una cortina de luz. Esto obstaculizó al pequeño, impidiéndole acercarse. Ese arete parece ser mejor que el anterior. Fue refinado por un individuo poderoso, haciendo que la fuerza divina fluya dentro de él. Los ojos del pequeño se iluminaron a medida que se volvía cada vez más animado. Cargó hacia adelante con toda su fuerza. ¡Jon! Como resultado, su puño explotó. Símbolos dorados cubrían el cielo, atravesando esa cortina de luz. El 10º pasaje celestial no tenía rival, y no había nada que pudiera detener su avance. Bestia viciosa, deberías quedarte quieto y ser capturado. El mocoso diabólico gritó en voz alta, y con la preciosa técnica de Kumpen revelada, soplaron vientos de viento. Una aura aterradora se desbordó en los cielos cuando las plumas divinas sumergieron directamente el área. Realmente es formidable. Finalmente, el anciano del lado habló. Su figura se movió y bloqueó ese ataque. Con un empujón de palma, un fuerte ruido retumbó. Era como si los cielos se abrieran cuando una niebla comenzó a surgir. Luz multicolor disparó hacia los cielos. ¡Jon! Esta fue una huelga que sacudió el mundo. Se emitió una ola de ondas doradas, y se podía ver claramente que corría hacia todas las direcciones. Al final, las pequeñas montañas cercanas, la vegetación y las rocas se separaron. Era como la onda que viene de un dios. Cuando parpadeaba con una luz dorada, parecía auspicioso y pacífico, sin embargo, era extraordinariamente poderoso al mismo tiempo. Era una fuerza contra la que no se podía defender que barrió esta área. Mi sopa de carne. El pequeño gritó en voz alta mientras protegía cierta área para asegurarse de que no se derrumbara. A lo lejos, todos estaban aterrorizados. Se regocijaban internamente porque estaban lo suficientemente lejos, o de lo contrario habrían explotado de inmediato en una pasta sangrienta después de ser barridos por la ondulación dorada. Esto era demasiado aterrador. ¿Qué tipo de poder era este? Todos se estremecieron. ¿Qué tipo de antecedentes tenía ese anciano? Parece tener la capacidad de pelear con alguien en el 10º pasaje celestial. Fue demasiado impactante y excesivamente aterrador. ¿Eres parte de su clan? El pequeño sospechaba mientras observaba atentamente todo lo que tenía delante. Este anciano era demasiado misterioso. La fuerza que poseía parecía un poco excesiva. Claramente estaba parado allí, sin embargo, le daba a la gente un sentimiento ilusorio, como si estuviera alejado del reino del dios vacío. Correcto. El anciano asintió. Pero no pareces una bestia viciosa. El pequeño se rascó la cabeza con perplejidad. Era un poco dudoso, porque una bestia viciosa envejecida debería parecer más aterradora. Usualmente poseían un poderoso don innato divino. Actualmente, solo recibió un sentimiento pacífico y auspicioso. Niño diabólico, estás hablando tonterías. El anciano reprendió. Lo que sea. Gran bestia viciosa, ven otra vez. El pequeño corrió otra vez. Estaba muy emocionado porque pudo encontrarse con este tipo de oponente. Después de escuchar cómo el pequeño se dirigió a él, el anciano se sopló la barba y frunció el ceño. ¡Jon! Una gran batalla estalló entre los dos. El mocoso diabólico gritó antes de saltar vigorosamente. Todo su cuerpo surgió con una luz auspiciosa, y era tan poderoso que hizo que la gente se sintiera desesperada. Sus brazos y piernas comenzaron a moverse. Cada movimiento y forma poseía un poder extremo, suficiente para hacer retroceder cualquier cosa.
Fue una sacudida mundial. Los expertos de las grandes potencias estaban temblando. Este tipo de fuerza, este tipo de apariencia era realmente digno de las palabras Juventud Suprema. Estaba a la disposición de una deidad inigualable. El anciano estaba conmocionado. A medida que la batalla continuaba, comenzó a sentir que cada vez era más agotador. El poder del mocoso diabólico era demasiado feroz y firme, haciendo que su brazo sintiera un dolor casi insoportable. Sé que hay un tesoro supremo que protege tus brazos que posee el aura de una criatura divina. De lo contrario, no podrías soportar hasta ahora. El niño diabólico se dio cuenta de que este anciano había abierto 9 pasajes celestiales. El 10º pasaje era supremo y, una vez madurado, pasaría por alto todo bajo los cielos. Serían capaces de mandar todo, porque tal ser realmente no tendría rival. Sin embargo, fue realmente algo raramente visto. Detente, tengo algo que decir. El anciano habló. Entrega a lo que protege tu brazo. El pequeño atacó violentamente. Sus ojos estaban enfocados en ese tesoro supremo. Con un sonido de Hong Kong, un Suanni púrpura salió corriendo, lanzándose hacia ese anciano con un poder divino que cambia el mundo. Los tremendos rayos ocultaron el cielo y cubrieron la tierra, la electricidad aterrorizó a todos. Pero finalmente, el anciano no pudo sostenerse más y fue enviado volando. Se emitió humo, y toda su cabellera estaba erguida. Detente, vine a buscarte con respecto a algunos asuntos. Joven, no seas tan impaciente. Después de que el anciano habló, se liberó un aura imponente. Era como si una deidad suprema estuviera mirando hacia abajo, descendiendo a este mundo. Sin embargo, al niño diabólico no parecía importarle. Sus ojos se iluminaron y no estaba dispuesto a renunciar a ese protector de brazos. Atacó frenéticamente con una fuerza inagotable alrededor de su cuerpo, sin llevar el menor indicio de aflojamiento. Impudente. El anciano gritó en voz alta, su voz como un trueno mientras sacudía al mundo. Su cuerpo se iluminó y una aura aterradora se desbordó en los cielos. Era como si una criatura suprema resucitara. Sin embargo, el mocoso diabólico estaba completamente sin miedo. Comenzó a discutir ruidosamente, tú eres el insolente. Era extremadamente enérgico, atacando frenéticamente con una andanada de ataques. Tenía los ojos puestos en el brazo del anciano. Su saliva se hizo agua, y fue valiente a un nivel ridículo a medida que se volvió cada vez más valiente. Todos estaban conmocionados. La chica de cabello morado estaba estupefacta. Este tipo era demasiado violento. ¿Podría ser que realmente no podía adivinar la identidad de su abuelo? Pase lo que pase, la arcaica montaña divina era algo que haría temblar a los plebeyos. Jon. El mocoso diabólico era fuerte y poderoso. Las alas de Kumpen se agitaron, haciendo que el anciano cayera hacia atrás. Después de eso, las técnicas preciosas Suanni volaron. La electricidad hizo que todo su cuerpo se estremeciera antes de emitir hebras de humo negro. Me estás poniendo absolutamente furioso. El anciano se dio la vuelta y se fue, ya no luchaba celosamente. ¿Qué tipo de identidad tenía? Sin embargo, al final, un mocoso inmaduro le dio una paliza. Él realmente no quería quedarse aquí por más tiempo. ¿A dónde vas? Deja atrás mi brazo. El mocoso diabólico gritó en voz alta. Era extremadamente valiente, y después de luchar hasta este punto, no se sentía cansado en lo más mínimo. Todavía estaba lleno de vida cuando se apresuró. Jon. Los dos individuos se enredaron, y el mocoso diabólico comenzó a pelear ferozmente con él. Fue derribado y, con un sonido de Jon, apareció un enorme agujero con forma humana mientras el polvo llenaba el aire. A lo lejos, la pequeña boca de la niña vestida de púrpura se abrió. El anciano es tan poderoso que gobierna sobre un área de la montaña arcaica divina. ¿Quién podría ponerlo en un estado tan miserable? Hoy, el niño diabólico era en realidad tan terco, golpeando una existencia tan supremamente poderosa. Absolutamente irritante. El anciano estaba furioso. Todo su cuerpo estalló en símbolos, haciéndolo realmente parecer una deidad. El pequeño fue volcado en un instante. Estaba hirviendo de ira mientras se apresuraba asesinamente. Todos estaban alucinados. Este anciano no debería ser una verdadera deidad, ¿verdad? El pequeño estaba alegre y no tenía miedo en absoluto. Seguía siendo audaz y desenfrenado, gritando con ao sonidos mientras corría hacia adelante. Se formó una gran mano dorada que agarró al anciano por el cuello. Un pez que transportaba símbolos se estrelló de inmediato. El anciano lanzó un resoplido amortiguado.
Fue golpeado hasta tal estado, y sus ojos eran incluso morados mientras se tambaleaba en retirada. Gran bestia viciosa, dame tu armadura. Los grandes ojos del pequeño brillaron. Era como un mono animado, discutiendo ruidosamente mientras saltaba para pelear con el anciano. A lo lejos, todos estaban petrificados. La batalla había alcanzado tal estado, asustando a todos. Podían adivinar cuán aterradora era la identidad del anciano. Venía de la arcaica montaña divina, por lo que definitivamente era un experto supremo, e incluso podría ser una deidad. Sin embargo, al pequeño no le importaba todo esto. Había un exceso de energía dentro de él mientras luchaban. No estaba asustado en lo más mínimo, porque incluso si venían deidades celestiales, aún los golpearía. Mocoso diabólico, para. Este viejo tiene un gran destino para ti, una gran oportunidad. Gritó el anciano. El mocoso diabólico detuvo temporalmente su mano. Antes de esperar a que él dijera algo más, una vez más dijo la frase. Dame el brazo. Su expresión era ardiente, y no había nada más en sus ojos. Los hizo colocar en el par de tesoros supremos. Si supieras qué tipo de orígenes tiene, ¿te atreverías a pedirlo? Gritó el anciano. ¿Qué tipo de fondo? Preguntó el mocoso diabólico. Este es el arma de una deidad. Después de saber esto, ¿todavía quieres recibirlo? El anciano estaba extremadamente enojado. Con esta frase lanzada, los ojos del pequeño se volvieron inmediatamente redondos. Parecía haberse quedado estupefacto y no dijo nada. ¿Entiendes el miedo ahora? El anciano resopló. Dame el brazo. El mocoso diabólico comenzó a gritar en voz alta, parecía estar aún más nervioso ahora. Parecía saltar mientras se apresuraba, volviéndose aún más como un mono mientras golpeaba frenéticamente al anciano. El anciano sufrió una vez más un golpe, recibiendo un ojo morado. Estaba tan furioso que se volvió loco mientras rugía hacia los cielos. Este maldito realmente no siguió la razón celestial. Nunca había conocido a un niño tan diabólico que se atreviera de ganar dinero y que incluso se atreviera de golpear las existencias de la arcaica montaña divina. Originalmente, quería discutir algo con él. Sin embargo, nunca pensó que pelearían ferozmente, que el pequeño se conmovería así. Gritó mientras corría para luchar sin cesar. Abuelo, ya que estás siendo reprimido aquí, déjame ayudarte. La chica vestida de púrpura habló, porque no podía mirar más. Sus ojos fluyeron con luz multicolor. Parecía haber salido de una fantasía o un sueño. Sobresalía su fina nariz, sus labios rojos estaban húmedos y sus dientes blancos brillaban. Ella parecía extremadamente de otro mundo y magnífica. Bestia viciosa, ven. ¿Crees que te tengo miedo? Gritó el mocoso diabólico mientras se arrojaba. Él penetró la cortina de luz para pelear con ella, y al final, agarró una de sus manos de jade antes de luchar directamente con ella. Este mocoso diabólico. El anciano estaba furioso. En cuanto a la chica vestida de púrpura, estaba rechinando los dientes con ira. Ella estaba más que enojada en este punto. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 222. Técnica de los 10 arcaicos viciosos. El pequeño se aferró al brazo de su oponente y la tiró al suelo. Siguieron símbolos ardientes, y con un sonido de hongos, se estrelló contra el suelo, haciendo que la tierra y las rocas volaran por todas partes. Al mismo tiempo, su palma comenzó a surgir con una luz multicolor. Una extensión de símbolos dorados descendió como un gran aguacero para someter a la niña vestida de púrpura. Con un sonido una cortina de luz se elevó. El brillante auricular de la niña vestida de púrpura comenzó a emitir luz. El resplandor la envolvió antes de salir corriendo rápidamente para evitar este golpe. Joven, mantén tu mano. El anciano llegó una vez más para luchar contra el niño diabólico. El pequeño buscaba un hueco para explotar mientras luchaba contra él. La parte opuesta tenía esa armadura, y aunque fue suprimida por las leyes de este mundo, todavía era bastante aterradora. Detener. Tengo algo que decir. Te voy a dar una gran oportunidad. El anciano habló con una voz profunda que era extremadamente imponente. Había un tipo de aura intangible que se derramó. ¿Por qué haces que las cosas suenen tan innecesariamente complicadas? Si tienes algo que decir, solo dilo. El pequeño no parecía preocuparse por su propuesta, y tenía aún menos miedo de su prestigio. Dentro de este mundo, el 10º pasaje celestial reinaba supremo. Naturalmente no le creyó a la parte contraria. La chica vestida de púrpura era definitivamente una enemiga, no una amiga.
Después de ser perseguida por las 100 montañas devastadoras hasta ahora, ¿cómo podría ella cambiar repentinamente de opinión y darle una gran oportunidad? ¿Dudas de este viejo? El anciano habló. Sus palabras crearon un sonido retumbante, como si un trueno resonara aquí. Tu nieta me odia hasta la muerte, y cada vez que me ve, querría echarme de quicio. ¿Por qué te traería para darme una gran oportunidad? El pequeño lo miró con desprecio, como si lo estuviera mirando con desprecio. Niño diabólico. La cara del anciano estaba completamente roja. ¿Qué tipo de mirada era esta? Ya habían pasado muchos años desde la última vez que lo miraron así. Pen como resultado, debido a un solo accidente, fue golpeado por la palma del pequeño. Fue lanzado hacia atrás con un sonido de pinzas, destrozando una montaña de piedra. Se lanzaron rocas al aire. Solo habla. ¿Qué quieres conmigo? Será mejor que no traigas el precioso libro de bronce. La vitalidad del mocoso diabólico era demasiado exuberante. Se apresuró mientras gritaba, continuando sus ataques. Desde su perspectiva, ambos eran enemigos. Les era imposible tener una gran oportunidad para él, así que no había forma de que lo engañaran. No había forma de que alguna vez pensara que una bestia viciosa vestida de púrpura cambiaría de repente sus sentimientos por él. Abuelo. La chica vestida de púrpura se sobresaltó e inmediatamente corrió hacia la pila de escombros. Ella temía que el anciano sufriera alguna lesión grave, por lo que se enfureció aún más. Su resplandeciente y hermoso rostro blanco estaba lleno de renuencia. Ella quería golpearlo violentamente, pero fue superada. ¿Qué clase de persona era su abuelo? Si se revelara su identidad, entonces este gran páramo estaría temblando, pero actualmente, el mocoso diabólico fue enviado a volar. Fue realmente increíble. Ustedes no deberían estar atacándome por mi precioso libro de bronce, ¿verdad? Se burló el pequeño antes de atacar de nuevo. Estaba bastante seguro de que la chica vestida de púrpura siempre quería golpearlo, por lo que era imposible que el rencor entre ellos desapareciera tan rápido. Si no fuera por su cuerpo tan fuerte cuando luchó contra ella de cerca, habría sido asesinado por sus preciosas técnicas dentro de las 100 montañas devastadoras. Desde el principio hasta ahora, la chica vestida de púrpura siempre quiso vengarse, entonces, ¿cómo podría haber cambiado de opinión repentinamente? Especialmente después de invitar a una bestia tan cruel, definitivamente tenía que mantenerse alerta. Como resultado, el pequeño no se movió en lo más mínimo y continuó atacando ferozmente. El dragón cornudo no lo trató bien, y como resultado fue suprimido y casi convertido en sopa. Si el anciano quería engañarlo, tampoco había nada de qué temer. Él creía que no tenía rival aquí, por lo que incluso si la parte contraria traía una deidad, todavía estaría sin miedo. Jon. Se sacó a relucir la preciosa técnica Suandi, lo que provocó que el viento y los rayos volaran caóticamente. Los símbolos de color púrpura comenzaron a arreglarse, y fueron absolutamente terroríficos, ya que sumergieron todo enfrente. El anciano fue enviado nuevamente a volar. Si no fuera por ese protector de brazos, definitivamente se habría volado en pedazos ya que no era el oponente del pequeño. Este era un joven supremo, y dentro de este mundo, podía menospreciar a todos sus oponentes. Bien, este viejo admite que quería suprimirlo, pero después de escuchar que atravesó el 10º pasaje celestial, he cambiado de opinión. El anciano realmente tuvo suficiente y comenzó a derramar los frijoles. De lo contrario, realmente temía que este mocoso diabólico nunca lo dejara ir. Quiero preguntar, ¿eres una criatura divina? La expresión del mocoso diabólico cambió. No entendía lo que estaba diciendo, pero en realidad estaba algo interesado. ¿Por qué quieres saber tal cosa? El anciano estaba asombrado. Porque soy curioso. Después de luchar así, incluso una pequeña existencia divina fue golpeada por mí. El mocoso diabólico habló con picardía mientras se reía continuamente. La cara del anciano se oscureció de inmediato. Deja de soñar. Esta batalla realmente lo hizo sentir sofocado. Un experto supremo tan increíble estaba luchando con un niño diabólico de una manera tan cruel. Si la noticia de esta propagación, ¿dónde mostraría su rostro? Jon. El pequeño chico una vez más hizo su movimiento. Los truenos cayeron, y la electricidad carbonizó todo el cuerpo del anciano. Su cabello estaba parado, cortando una figura triste. ¿Todavía te atreves a atacar? El anciano estaba furioso, su aura imponente apareció nuevamente. ¿De qué tengo que tener miedo? Viniste por tu nieta para reprimirme, así que obviamente eres un enemigo. El pequeño comenzó directamente a hablar ruidosamente. ¿No tienes miedo de mi identidad en el mundo real?
¿De qué hay que tener miedo? Como tenía la capacidad de abrir 10 pasajes celestiales, ¿realmente crees que sería inferior a ustedes? El pequeño volvió a mirarlo con desprecio. Representaba que él también tenía poder para respaldarse. Con esta frase lanzada, todos comenzaron a sentir que sus cuerpos temblaban y sus mentes temblaban de miedo. Hubo personas que tenían dudas hace mucho tiempo de que los orígenes de este tipo no eran simples, y que entró en el pabellón de reparación del cielo simplemente para entrenarse. Ahora que pronunció estas palabras, inmediatamente asustó a algunas personas. Además, acababa de darle una paliza a ese anciano. Se hizo sin ninguna restricción, así que después de tomar todo esto en consideración, ¿no fue la credibilidad extremadamente alta? En este momento, el fino cabello de algunas personas comenzó a ponerse de pie. Sintieron una capa de piel de gallina en la piel, junto con una ola de temor. Esto fue especialmente sorprendente para esos grandes poderes hostiles, porque realmente estaban comenzando a considerar qué hacer. Jon. El 10º pasaje celestial del pequeño se abrió, y fue como si un volcán comenzara a surgir, causando que magma hirviera. Fue incomparablemente deslumbrante cuando lo sumergió, reponiendo la energía de su esencia mientras continuaba luchando. Todos estaban asustados. Estableció el 10º pasaje celestial después de todo, y ahora era real frente a sus ojos, provocando una gran conmoción. Podría ser el descendiente de una deidad. Mucha gente se volvió insegura después de sus palabras y acciones. Con la apariencia de su poder divino, todos sintieron que él no decía tonterías en este momento. El anciano se apresuró a bloquear al pequeño. Peleó mientras decía: las cosas que necesito discutir contigo son extremadamente importantes y no se pueden gritar al azar. Necesitan ser discutidos en un lugar tranquilo y pacífico. Dame uno de los guardaespaldas entonces. No tienes que entregar ambos. El niño diabólico estableció una condición. No sentía la más mínima reverencia por una existencia de la arcaica montaña divina. Cuanto más tiempo estuvieron aquí, más personas temblaron de miedo, sintiendo que los antecedentes de este tipo eran increíbles. Lo que quiero decir es: una técnica preciosa de los 10 arcaicos viciosos, una que es innumerablemente más preciosa que estos artefactos. Dijo el anciano por lo bajo. El pequeño se detuvo de repente. Sus ojos se abrieron hasta que fueron redondos, y su atención finalmente fue atraída. Esto era realmente lo que más deseaba. El dragón cornudo yacía en el suelo con su cuerpo de escamas brillantes inconscientes todo este tiempo. El pequeño se acercó y se sentó encima de él. Después de ver esta acción, todos los héroes destacados comenzaron a temblar sin control. Esa era una criatura de pura sangre, pero él simplemente se sentó así. Realmente dejó a la gente sin palabras. Huele también. La sopa en la olla era brillante y translúcida. El pequeño lo levantó y comenzó a beber mientras comía los trozos de carne de dragón con cuernos con deleite. El anciano se adelantó y comenzó a suspirar. Realmente había envejecido, las cosas que este pequeño pedo de un niño realmente lo sorprendieron. Esto fue un poco desenfrenado. No es de extrañar que gritara a su nieta para proteger su pueblo. Comparativamente, ya eran bastante afortunados, porque este dragón cornudo realmente no tuvo suerte. Deberías dejarlo ir. Este viejo puede intervenir para que no guarde rencor, dijo el anciano. Haz que tu nieta no me odie primero. Ella siempre me obliga a luchar con ella. El pequeño levantó la mano como si le doliera la cabeza por esta situación de impotencia. La chica vestida de púrpura era extremadamente sobresaliente y de otro mundo. Cuando escuchó esto, inmediatamente quiso morderlo. ¿Quién quería luchar contigo? Siempre eres el que se agita, corriendo y gritándome. Siempre eres tú quien me provoca. Disparates. Si no es porque me persigues cada vez que me ves, ¿por qué me vería obligado a luchar contigo? El pequeño no iba a ceder. Es suficiente, detengámonos por ahora. El anciano habló. ¿Qué clase de raza eres? ¿Qué tipo de bestia viciosa? ¿Te vas a negar a seguirme de vuelta? El pequeño chico estaba esperanzado mientras miraba a la chica vestida de púrpura. La intención asesina se disparó de inmediato, el escalofrío hizo que las personas sintieran frío hasta los huesos. Hola, viejo, está pensando en hacer un movimiento de nuevo. Dijo el pequeño. La cabeza del anciano comenzó a sentirse adolorida. Su nieta y este mocoso diabólico realmente no se llevaban bien. Finalmente, estas cosas se detuvieron temporalmente cuando el anciano dijo: ¿no dijiste que te gustaba este protector de brazos? Si intercambias con el precioso libro de bronce, puedo regalarte un par.
No hay necesidad de intercambiar, creo que puedo robártelo. El pequeño habló valientemente. Al final, resulta que fue como lo había anticipado y que este anciano todavía tenía sus ojos en su precioso libro. Aparte de suprimirlo, la otra razón de su llegada debe haber sido por esto. Después de darse cuenta de que iba a ocurrir otra batalla, el anciano inmediatamente cerró la boca. Estaba extremadamente insatisfecho interiormente. Era un individuo tan magnífico y honrado que dominaba las grandes tierras baldías, pero en realidad estaba dominado por el poder cruel del mocoso diabólico. Entonces bien, hablemos de los 10 asuntos viciosos arcaicos. El anciano se acercó lentamente. Dentro de la montaña arcaica divina, ha habido personas que descubrieron rastros de descendientes divinos. Se rumorea que hay un nido de Kumpen arcaico en las regiones costeras de las tierras baldías, y que una técnica preciosa e incomparable perdida durante mucho tiempo se escondió dentro de este lugar. ¿Qué? Cuando el pequeño escuchó esto, se sorprendió de inmediato. Tenía los ojos muy abiertos y su corazón latía rápidamente. Esta era la técnica preciosa que más necesitaba, porque siempre había recorrido este camino. Después de encontrar algo tan grandioso, ¿por qué me buscarías? Rápidamente, parecía que no creía que valiera la pena hacerlo. Era obvio que este anciano no era una buena persona, y estaba claro que estaba tratando de estifarlo. El anciano estaba completamente en silencio. El niño diabólico estaba rodando los ojos hacia él y mirándolo con desdén otra vez. ¿Cuántas veces fue esto ahora? Han pasado muchos años desde la última vez que fue tratado por alguien así. Es una tierra prohibida que tiene muchos requisitos. Solo los individuos en el reino de la transformación espiritual pueden entrar y salir libremente, y debe ser alguien que haya establecido 10 pasajes celestiales allí para abrir el camino. Dijo el anciano. El mocoso diabólico comenzó a despreciarlo aún más, e incluso atacó casi directamente. Este viejo no era una buena persona. Definitivamente quería usar al pequeño para abrir el camino, y más tarde definitivamente lo matará. ¿Aún habría alguna posibilidad de supervivencia aquí? Puedes estar a gusto. No estaremos luchando entre nosotros mientras buscamos esta habilidad divina sin igual. No es solo nuestro grupo de hombres, así que necesitamos que muestres tu 10ª fuerza de paso celestial. El pequeño estaba en la cima del reino del pasaje celestial. El siguiente reino al que se enfrentaba era precisamente la transformación del espíritu. ¿Crees siquiera las palabras que salen de tu boca? El pequeño lo miró con desdén. A pesar de que la etapa de transformación espiritual estaba a la vuelta de la esquina, pelear con esta cosa vieja todavía no era posible. Creo que podemos usar una maldición para sellar una promesa. Si alguna vez pongo en peligro tu vida, inevitablemente reaccionará. El anciano habló. Realmente necesitaban a alguien en el 10º pasaje celestial, o de lo contrario sería imposible abrir el pasaje. Las maldiciones antiguas eran extremadamente misteriosas. Una vez afectado, era difícil deshacerse de él. El pequeño había molestado antes al abuelo fantasma, y para deshacerse de él, tuvo que cumplir su promesa dentro de las 100 montañas devastadoras. Sin embargo, el mocoso diabólico todavía le creía. No había forma de que pensara que la otra parte era tan amable y leal. Quién sabe, tan pronto como abrió el pasaje, podría ser asesinado. Creo que es más razonable que vuelvas conmigo para proteger la aldea. El pequeño le habló a la chica vestida de púrpura. En ese momento, una atmósfera tensa se levantó de inmediato y otra feroz batalla casi estalló. El niño diabólico no tenía miedo en lo más mínimo mientras miraba cara a cara a la niña vestida de púrpura. Ella una vez más comenzó a mirar al anciano con rabia. Por favor, crea mis palabras. El Kumpen ha caído, pero su técnica preciosa sin igual todavía existe en este mundo y realmente solo se puede obtener de esa región. Vine aquí para hablarte sobre esto, y hablo con total sinceridad y sin daño. El anciano habló. La aparición de la preciosa técnica de Kumpen era definitivamente algo que sacudiría al mundo entero. Incluso las bestias arcaicas y viciosas no podían quedarse quietas y querían ir a competir, pero con la restricción dejada por los Kumpen, no había forma de que entraran. Cuando el pequeño dijo que su corazón no se conmovió, eso fue falso. Actualmente estaba caminando por este camino, así que si realmente pudiera estudiar la verdadera técnica de Kumpen, definitivamente vincularía todo. Así como así, el anciano comenzó a persuadir seriamente durante mucho tiempo. La expresión del pequeño chico fue fría todo el tiempo y no asintió con la cabeza ni una vez. Él realmente quería ir, pero quería darle una paliza a este viejo aún más. La otra parte sabía que él caminaba por este camino.
Fue tan tentador, y claramente estaba tratando de balancear su corazón, pero si se fuera, lo más probable es que perdiera la vida. Viejo, sé que nunca tuviste buenas intenciones. Recibirás mi ayuda para abrir la puerta divina y luego satisfacerás tu odio librándote de mí. Realmente está matando a dos pájaros de un tiro. Pequeño amigo, estás malentendido. ¿Cómo podría intervenir en las luchas entre la generación más joven? Además, todo es a una escala tan pequeña, por lo que es algo que se puede descartar con una carcajada. Dijo el anciano. Viniste de la montaña arcaica divina, ayúdame a encontrar dos individuos. Si puedes encontrarlos, lo consideraré. El pequeño habló de repente. Recordó que sus propios padres se aventuraron en la arcaica montaña divina para recoger la medicina divina por su bien solo para nunca volver. A partir de hoy, ni siquiera había un rastro de ellos. Solo pensar en esto hizo que sus ojos se pusieran rojos. ¿Quiénes son? Cuando el anciano vio que las cosas estaban mejorando, inmediatamente preguntó. Déjame pensar las cosas detenidamente. Espera aquí por ahora. El pequeño se dio la vuelta y salió corriendo con sonidos silbantes. Incluso el dragón cornudo se quedó atrás. Las grandes tierras baldías se volverán caóticas. Si podemos obtener esta habilidad divina sin igual, en el futuro tendremos una base estable. Joven, debes considerar esto adecuadamente. El anciano envió sus palabras mentalmente, para que nadie más pudiera escuchar esto. Espérame aquí. El pequeño respondió. Cuando pasó junto a Uolinger, se detuvo y dijo. Gordo, gracias. En el futuro, definitivamente te devolveré generosamente. Él sabía que las tropas del Emperador de Fuego fueron enviadas definitivamente porque una, por aprecio por él, y dos, por la contribución de Uolinger. Después de todo, se mantuvieron juntos durante un período de tiempo dentro de las 100 montañas devastadoras, por lo que era muy probable que ella le diera un consejo. Uolinger no se sintió agradecido y en su lugar se volvió loco. Usted es el gordo. Toda tu familia es gorda. El pequeño se escapó extremadamente rápido. Los héroes destacados le hicieron frenéticamente espacio, sin atreverse a obstruirlo. Este tipo incluso golpeó a un experto supremo de la arcaica montaña divina. Con tanta imprudencia, ¿qué había allí que no se atreviera a hacer? El pequeño se apresuró, volviendo al punto de partida a través del pasadizo dorado. Después de eso, una vez más abrió una especie de pasaje para entrar en la tierra en ruinas llena de caos primario. El sauce que echó raíces en el vacío apareció de nuevo. Deidades sauce, me informaron sobre el nido de un Kumpen, rápidamente lo contó todo. Quería preguntar si la deidad del sauce podría brindar apoyo cuando llegara el momento si se fuera. En realidad, no creía en ese anciano ni en ninguna de las otras criaturas supremos. Incluso si hicieron un juramento y usaron algún tipo de maldición, todavía no era confiable. El único en el que podía confiar era en la deidad del sauce, y cuando llegara el momento, si la deidad del sauce estaba dispuesta a ayudar y abrir un pasaje, no habría nada de qué preocuparse. Capítulo anterior. Capítulo siguiente. Capítulo 223. Acuerdo alcanzado. Kumpen, un experto sin igual que cayó después de tantos años incontables. Qué pena, fue tan poderoso, pero su poderosa tradición se perdió así. La deidad del sauce suspiró con tristeza. Estaba enraizado en el vacío, y sus gruesas ramas chamuscadas se extendían hacia los cielos. Soplaba una ligera brisa y el caos primario se estaba moviendo. Más de 10 ramas de sauce verde y exuberante se balancearon suavemente, casi como si volviera la era de la creación. No debería ser un error. Si la preciosa técnica de Kumpen todavía existe en este mundo, entonces debería estar dentro de esa zona marítima. La deidad del sauce habló después de pensarlo detenidamente. ¿Entonces puedo ir? El pequeño preguntó esperanzado. Deberías ir y competir un poco. La deidad del sauce dio una respuesta decisiva. Increíble. El pequeño saltaba de felicidad. Estaba incomparablemente emocionado, porque realmente deseaba este tipo de técnica preciosa, y finalmente iba a echar un vistazo a una habilidad divina tan inigualable. Comenzó a hablar cuidadosamente sobre todo lo que sucedió, sin pasar por alto un solo detalle para que la deidad del sauce entendiera. Después de todo, iba a encontrarse con otras criaturas de la arcaica montaña divina, por lo que era extremadamente peligroso. Dentro de ese mundo, puedes matarlo. Cuando la deidad del sauce escuchó que el anciano quería tratar con el pequeño antes, habló así pacíficamente. El mocoso diabólico estaba estupefacto. La auspiciosa y tranquila deidad del sauce era realmente tan agresiva.
Era un experto supremo de la montaña arcaica divina. Cuando habló, su voz era en realidad completamente natural. Afortunadamente, cambió de opinión. Dijo la deidad del sauce. Si no fuera por el pequeño hombre que atraviesa el 10º pasaje celestial para hacer que ese anciano cambie de opinión, entonces podría haber sido completamente posible que se desarrollara una sangrienta batalla. En ese momento, definitivamente habría conmocionado al mundo. El viento soplaba y la niebla llenaba el aire cuando la deidad del sauce se alzaba en este mundo. Dentro de estas ruinas ilimitadas, el árbol negro chamuscado tenía ramas tiernas de color verde brillante que se extendían hacia afuera. Eran nebulosos y misteriosos. Deidad de sauce, abrí el 10º pasaje celestial, así que todavía necesito someterme a un bautismo. El pequeño estaba emocionado cuando preguntó, porque quería compartir su alegría con él. Eres bastante increíble, superando mis expectativas. Este fue un elogio sincero de la deidad del sauce. Originalmente, quería usar el bautismo para ayudar al pequeño, pero nunca pensó que podría abrirse camino solo. Esto definitivamente era raro desde la antigüedad. Normalmente, cuando un joven supremo se abre paso, siempre habrá un experto supremo para la protección. Ellos tendrían su mano a un lado, porque esto era demasiado increíblemente peligroso. El pequeño hombre provenía de un entorno poco ortodoxo, y para que él se abriera paso a la fuerza, su valentía era absolutamente ridícula. Puedes ir y darle su palabra. Salir rápidamente y volver rápidamente. Ya es hora de que te dé tu bautismo. La deidad del sauce habló. El mocoso diabólico gritó en voz alta, cada vez más feliz al pasar por el pasillo dorado tan rápido como un rayo. Estaba volviendo a ese mundo para ver a ese anciano. Regresó. Todos quedaron asombrados al ver que el niño diabólico regresó tan rápido. Todos revelaron expresiones de asombro, y los que estaban a punto de irse detuvieron sus pasos. Después de regresar tan rápido, parece que tomaste una decisión adecuada. El anciano era todo sonrisas. Era como si hubiera sido relevado de una enorme carga. Todavía no he aceptado. El pequeño se sentó sobre el cuerpo de ese dragón con cuernos. El dragón cornudo fue realmente desafortunado. La criatura diabólica casi hoy se comió a la noble criatura de sangre pura, y además se convirtió en su silla exclusiva. La gente que miraba a todos se quedó sin palabras. ¿Podría ser que todavía tienes algún otro tipo de solicitud? Preguntó el anciano. Ayúdame a abrir los símbolos excéntricos dentro de este dragón cornudo. Dijo el pequeño. Es obvio que este dragón cornudo tiene algunos símbolos tabú dentro de su cuerpo. Deberías haber podido sentir que explotarías tan pronto como lo tocas. Incluso si viniera una deidad, aún sería inútil. El anciano sacudió la cabeza. El pequeño quería poner en sus manos las preciosas técnicas del dragón cornudo, pero al final, simplemente no fue posible. Suspiró, esa región es tan peligrosa. Si tuviera que ayudarles a abrir el paso para ustedes, no tendría la fuerza para protegerme. ¿Cómo me atrevo a aventurarme en un lugar así? Parecía fruncir el ceño y preocupado. La sonrisa del anciano estaba congelada. Él sabía que este mocoso quería extorsionarle alguna habilidad divina, hueso precioso u otras cosas. Voy a hacer lo mejor por ustedes, pero ni siquiera tendré ayuda para protegerme. Es demasiado aterrador. El pequeño comenzó a temblar. ¿Qué deseas? Preguntó el anciano. La preciosa técnica de tu clan. Cuando el niño diabólico vio que la cara de la otra parte se oscurecía, continuó rápidamente. Por supuesto que ustedes no entregarían. Solo si mi clan fue exterminado. Dijo el anciano. Entonces no tengo ninguna otra solicitud además de dejarme tomar prestada la armadura. No necesito ambos, solo uno es suficiente. Dijo el pequeño. Incluso si te lo diera, aún no podrías traerlo fuera del reino del dios vacío. El anciano habló con la cara oscurecida. Solo quiero pedirlo prestado y echar un vistazo. Mi pedido no debería ser tan alto, ¿verdad? El pequeño habló con calma. Naturalmente no le creería a la otra parte. Si realmente fue a la playa, tan pronto como perdió valor, entonces sería asesinado de inmediato. A pesar de que ya informó a la deidad del sauce, todavía quería obtener una moneda de cambio. Después de regresar del mar, el guardabrazos será devuelto. Dijo el pequeño. El anciano frunció el ceño. Esto realmente lo estaba dificultando, porque si el mocoso iba a morir, entonces, dado que el protector de brazos no estaba en el reino del dios vacío, no desaparecería también. Este iba a ser el caso a menos que sacaran rápidamente su alma. Sin embargo, fue realmente difícil. Esa zona del mar era extremadamente peligrosa.
Si de repente muriera en la batalla, definitivamente no habría suficiente tiempo. Cuando llegue el momento, definitivamente no habrá un solo individuo allí. Todos vinieron de la montaña divina u otras tierras restringidas, por lo que habrá muchas batallas feroces y grandes. El área del mar se teñirá de rojo en sangre. ¿Podría ser que ustedes se iban a deshacer de mí tan pronto como me volviera inútil? ¿Matarme inmediatamente después de abrir el pasaje? El pequeño se burló. Suspiro, este viejo ni siquiera sabe si mis últimas generaciones van a vivir o morir después de esto. Realmente me lo estás poniendo difícil. El anciano sacudió la cabeza. Entonces es mejor si no voy. ¿Por qué tiraría mi vida? El pequeño parecía estar resuelto. Inmediatamente, la atmósfera se puso tensa. El lugar era sofocante y ambos lados quedaron en silencio. Muy bien, te prestaré un protector de brazos. El anciano asintió y finalmente se quitó un precioso artefacto y se lo entregó. El pequeño lo recibió con calma, pero su corazón en realidad latía con oleadas. Esta preciosa técnica de Kumpen fue realmente impactante, haciendo que salieran todas las bestias arcaicas y viciosas. Estaban dispuestos a pagar cualquier costo para luchar por ello. Abuelo, no puedes perder este tesoro supremo. Recordó la chica vestida de púrpura, revelando su ansiedad. Tan egoísta, qué desperdicio para ti haber engordado tanto. Murmuró el pequeño. Eres el gordo. El pequeño se puso rápidamente el protector del brazo. En ese instante, sintió como si su mano izquierda explotara con poder, como si pudiera atravesar los cielos. Sin embargo, pronto fue suprimido por la restricción de este mundo, no permitiéndole romper la puerta del pasaje celestial. Poco después, la expresión del pequeño se volvió seria y apareció un poco de tristeza. Él transmitió el sonido y sacó las imágenes de un hombre y una mujer para permitir que el anciano buscara noticias sobre ellos. Esta era la condición previa para salir al mar con ellos. Si no los encontraban, él se retiraría. El anciano estaba estupefacto. Esto fue realmente un problema. Los ojos del niño diabólico se pusieron rojos. Él requería firmemente que el anciano hiciera esto, así como no filtrar ninguna información. Finalmente, el anciano se comprometió y aceptó su pedido. ¿Cómo es así? Entonces está decidido. Ya has alcanzado el pináculo del reino del pasaje celestial, por lo que puedes ingresar al reino de la transformación espiritual en cualquier momento. Esperaremos por ti. Después de hablar, el anciano se dio la vuelta para irse. Viejo, no te vayas. Hablemos un poco más, dale a este joven un poco de orientación. El mocoso diabólico instó. Todavía tengo cosas que cuidar. El anciano no quería quedarse aquí por un segundo más. Después de enfrentarse a este mocoso diabólico, terminó recibiendo una paliza. Su rostro se oscureció, y realmente no quería ni siquiera mirarlo de nuevo. ¿Cómo debo comer este dragón? El pequeño se rascó la cabeza. Después de beber un poco de la sopa, sintió la energía de la esencia dentro de su cuerpo hervir con una poderosa grandeza. A pesar de que era el reino del dios vacío y todo fue creado a partir de la energía de la esencia, todo era similar a todo en el mundo real. Efectos similares ocurrirían, ilustrando cuán aterradoras eran las deidades. ¿Por qué no me entregas este pequeño dragón? Cuando partamos hacia el área del mar, ustedes podrían estar cruzando en el mismo bote. Dijo el anciano. Me atacó y fue capturado. Si lo dejo ir así, ¿no parecería que cualquiera podría intimidarme? El pequeño definitivamente no dejaría ir al dragón cornudo. Este es el descendiente de alguien de la montaña arcaica divina. El anciano recordó. El pequeño tenía una mirada de desdén cuando dijo. ¿Entonces cualquier criatura de la arcaica montaña divina puede atacar con fuerza a otros? Como quería matarme, debería haber sido consciente de que había una posibilidad de ser comido. ¿Qué vas a hacer? Utilizar algún tipo de habilidad divina o artefacto precioso para intercambiar. El mocoso diabólico habló de hecho. Líneas oscuras comenzaron a aparecer en su frente. Este joven realmente enfureció tanto a los humanos como a las deidades, haciendo que la gente se fuera furiosa. Sin embargo, aún no podían ordenarlo. Quería matarme. Viejo, ¿estás diciendo que después de atraparlo, todavía tengo que enviarlo? El pequeño se mordió el labio. No deberías decirlo así. Como dicen, no se pueden conocer sin luchar primero. Mi pequeño maestro saldrá a la mar contigo, y después de estar uno cerca del otro, todos los conflictos pasados desaparecerán con una carcajada. También se puede considerar que tiene un tipo de buen karma. Dos figuras altas y altas aparecieron en la distancia.
Eran deslumbrantes y en forma humana, sin embargo, el cabello dorado cubría todo su cuerpo. Los símbolos estaban en todas partes, y en realidad eran dos bestias doradas que se conocían como sirvientes divinos. A lo lejos, todos estaban conmocionados. Fue realmente digno de ser llamado la montaña arcaica divina. Tener criaturas tan poderosas como sirvientes, ¿quién podría comparar? El pequeño sacudió la cabeza y dijo: si todos vinieran a matarme y luego me dijeran que era por un buen karma, entonces también podría suicidarme. Este tipo de vida es demasiado deprimente. Este viejo se va a despedir. Dijo el anciano antes de darse la vuelta para irse, ya no se quedaba aquí. Creía que el niño diabólico no mataría al dragón cornudo y solo quería extorsionarle más. Alguien iba a pagar un costo enorme. Las dos bestias doradas rápidamente mostraron una gran cortesía cuando partieron respetuosamente con la anciana y la niña vestida de púrpura. Las dos bestias doradas provenían de la arcaica montaña divina, y aunque eran sirvientes, su estado era extraordinario. Poseían un aura poderosa innata. Joven, admitimos que eres poderoso, pero la montaña arcaica divina tampoco es débil. Recordó una bestia dorada. ¿Me estás amenazando? El mocoso diabólico se precipitó directamente hacia adelante, y con una mano levantada, símbolos dorados cubrieron el cielo, a punto de suprimir a esas dos bestias doradas. En la distancia, los héroes sobresalientes fueron sacudidos mientras observaban. Este niño salvaje era realmente intimidante, no temía en lo más mínimo la arcaica montaña divina. A sus ojos, las dos bestias doradas reputadas como sirvientes divinos eran verdaderamente solo sirvientes en sus ojos. Muy bien, admitimos que estamos dispuestos a reconocerte como un joven maestro. Los dos estaban un poco asustados, porque este niño diabólico incluso se atrevió a darle una paliza gorda al ilustre anciano. Si los dos no retrocedían, entonces era posible que fueran comidos por esos pequeños dientes salvajes. Al final, el pequeño parecía satisfecho. Obtuvo una técnica ancestral que era increíblemente profunda. Tan pronto como se usó, un rayo inundó los cielos. Fue extremadamente aterrador. Desafortunadamente, esta antigua técnica estaba muy dañada e incompleta. Lo hizo sentir algo arrepentido. Dentro del pueblo de piedra, soplaba un viento. El cuerpo del gran sauce se iluminó, floreciendo con un brillo auspicioso. Al mismo tiempo, la neblina nebulosa del caos primario impregnaba el aire, haciéndolo parecer extremadamente misterioso. Ya había pasado medio mes desde que el pequeño regresó, y durante este período de tiempo, la deidad del sauce siempre fue así. Era como si estuviera haciendo algún tipo de preparación. Fue extremadamente solemne, y el resplandor comenzó a fluir y verterse como el agua. Esto sorprendió a todos. La deidad del sauce parecía ser extremadamente seria. Este mundo pronto se volverá caótico, así que debería hacer algunos preparativos. Esta vez, no es solo para tu bautismo. También necesito completar una transformación. La deidad del sauce disipó sus dudas. Al mismo tiempo, la deidad del sauce señaló que la técnica de Kumpen tenía fama de ser una gran habilidad divina sin igual, por lo que era difícil predecir qué tipo de criaturas aparecerían. Necesitaba someterse a una transformación y recuperar su cuerpo herido. Alguien tan formidable como él mismo también quería obtener esa preciosa técnica impactante mundialmente. No era solo una persona la que decía que un gran desorden le iba a pasar a este mundo. Hizo que el pequeño se sintiera bastante sombrío por dentro y una urgente necesidad de volverse poderoso rápidamente. Capítulo anterior. Capítulo siguiente. Capítulo 224. Bautismo extremo. Onglonglon. El bosque tembló y la tierra tembló. Todos los árboles antiguos se balanceaban y las hojas volaban caóticamente en el aire. Fue como si ocurriera un gran terremoto. Rugió un dragón terrestre. Su cuerpo era tan grande como una montaña y tenía más de 100 metros de largo. Actualmente se abría camino a través del bosque, y una colisión de una bestia viciosa como esta fue suficiente para derrumbar una pequeña montaña. Una gruesa garra cayó, aplastando los árboles centenarios. Rocas gigantes volaron en todas las direcciones, ya que pisotearon directamente el suelo de la montaña. Aunque parecía bastante torpe, su figura aún era enorme, por lo que cada paso le permitía recorrer una gran distancia. Sin embargo, una bestia tan feroz estaba huyendo actualmente. Detrás de él, una pequeña sombra perseguía desde atrás como una estrella fugaz. Cada paso que daba causaría que el suelo se partiera. Aunque su figura era pequeña, su fuerza era inigualable. ¡Aou! Rugió el dragón de tierra.
Se dio cuenta de que ya no podía moverse porque esa pequeña figura le agarró la cola. Era como si llevara un saco mientras tiraba del dragón de tierra. Las rocas cayeron y los viejos árboles se derrumbaron. El pequeño estaba arrastrando un enorme dragón terrestre mientras salía de las grandes montañas. Bajo la luz del sol poniente, fue extremadamente horroroso ver una figura tan pequeña tirando de una bestia gigante del tamaño de una colina detrás de él. La puesta de sol alargaba su sombra, casi hasta una longitud desproporcionada. El pequeño es demasiado fuerte. A lo lejos, Piou y Hermen quedaron estupefactos. En los últimos días, el pequeño se sometió a todo tipo de entrenamiento, y la lucha contra monstruos gigantes fue, sin duda, la forma más simple y directa. No mató a ninguno de ellos, sino que capturó a las criaturas cerca de la cordillera que podrían amenazar a los aldeanos antes de arrastrarlos lejos. Esta ya era la 8 bestia gigante sometida por él. Fue absolutamente impactante. Por la mañana, el pequeño se levantó temprano y se fue de nuevo. Esta vez, llegó a una cascada que estaba a 500 li de distancia. Se paró debajo y resistió la fuerza del aguacero. Una vasta extensión de blancura sobre él, y de vez en cuando, grandes piedras rodaban. La luz cubría su cuerpo, y en lugar de usar sus puños, usaba los densos símbolos para defenderse de él. Subir. Él gritó. ¡Jon! La gran cascada blanca se detuvo momentáneamente, y poco después, en realidad comenzó a fluir en reversa, moviéndose hacia arriba. Símbolos dorados envueltos alrededor de él, como si fuera un río divino. Cuando entrenó su cuerpo en el pasado, también soportó el golpeteo de las cascadas y las rocas que caen. Sin embargo, actualmente, era completamente diferente. Con solo un soplo de aire, lanzó un grito que hizo que los símbolos se precipitaran hacia el cielo, apuntalando la enorme cascada. A los ojos de los mortales, esto era simplemente un milagro. Símbolos dorados estaban por todas partes, casi muriendo la cascada dorada. Los símbolos se entrelazan, imprimiéndolos dentro de las aguas, haciendo que se vea divina e incomparablemente hermosa. El pequeño estaba entrenando su cuerpo y consolidando el reino del pasaje celestial. Él estaba esperando el bautismo de la deidad del sauce, porque era posible que pudiera ocurrir otro milagro. Dependía de sí mismo para entrar en el 10º pasaje celestial, superando las expectativas de la deidad del sauce. Sin embargo, todavía insistió en bautizar a este niño para ver si podía lograr una nueva transformación. Al mediodía, el pequeño llegó frente a un lago y de repente saltó adentro. Poco después, el agua surgió de inmediato, y con un sonido de hongos, más de 100 jin de agua salieron corriendo. La posición de su cuerpo se convirtió en una aspiradora, separando una porción del agua del lago y llevándola al cielo. Era como un dragón de inundación mientras controlaba y mantenía el agua en el aire. El pequeño se estaba entrenando, pero levantar rocas ya era inútil para él. Mientras tanto, este tipo de práctica era mucho más agotador, desafiando tanto su cuerpo como sus símbolos. Incluso su mente y espíritu estaban siendo usados. Con la apertura del 10º pasaje celestial, el pequeño podría bloquear todo dentro de un área determinada. Una vez que se liberara este tipo de poder divino, los oponentes comunes tendrían dificultades para escapar. Esta no era una especie de técnica preciosa, sino más bien una acumulación de poder divino. Después de que se recolecta una gran cantidad, estallaría, casi formando un tipo de dominio. Esto fue lo que le permitió hacer retroceder a todos esos enemigos del reino del paso celestial antes. Había alcanzado el pico absoluto de este reino, y podía despreciar a todos los demás en la etapa del pasaje celestial como un dios. Finalmente, una vez más agotó todo su poder divino. Con un sonido Hong, los símbolos dorados desaparecieron, y el agua del lago descendió con un sonido de trueno amortiguado, sacudiendo la gran tierra. El pequeño fue golpeado directamente por todo. Estaba en un estado miserable, y solo después de mucho tiempo salió del gran lago. Estaba completamente agotado cuando colapsó en la orilla cubierta de hierba. Ya se había entrenado hasta la cima de este cultivo, pero aún no estaba satisfecho. Él todavía quería avanzar más dentro del reino del pasaje celestial y romper los límites del 10º pasaje celestial. Necesito superar los límites y convertirme en el más fuerte. Aulló el niño diabólico. Después de descansar lo suficiente, comenzó a desordenar todo nuevamente. Toda la cordillera no pudo calmarse, y todas las aves viciosas y bestias feroces se asustaron. 2 meses transcurrieron en un instante. El sauce al frente del pueblo había brillado todo el tiempo.
Flotaba una neblina brumosa, y cuando el aura armoniosa se difundió por el aire, hizo que las personas se sintieran seguras y relajadas. Cultivar aquí resultaría en el doble de logros con la mitad del esfuerzo. Recientemente, el gran pájaro rojo, Ziyun, el pequeño unicornio blanco y los demás se reunieron alrededor de este lugar para cultivar, haciendo un gran progreso. El pequeño pasó sus días saliendo temprano y regresando tarde. Se atormentaría hasta que estuviera completamente agotado para consolidar completamente el reino del pasaje celestial. Además, todavía estaba tratando de alcanzar el nivel más alto a medida que avanzaba con seriedad. Finalmente llegó el tercer mes. La deidad del sauce una vez más se volvió pacífica, sin embargo, esto fue solo un silencio temporal. Comenzó a emitir un sonido divino, llamando al pequeño. A pesar de que estaban separados por más de 100 li de las grandes profundidades del páramo, el niño diabólico aún podía sentirlo. Ese tipo de impresión fue como un rayo cuando atravesó el cielo antes de aparecer frente a él. Finalmente va a comenzar. Dejó caer todo y rápidamente regresó a la aldea de piedra. Los aldeanos estaban alarmados. Este fue un evento importante, y todos estaban nerviosos. Incluso el segundo pollo del tesoro octaricio calvo y los demás temblaban de miedo mientras asomaban la cabeza para mirar a su alrededor. La peluda bola se rascaba nerviosamente. Realmente quería correr, pero fue bloqueado, no se le permitió la entrada. El pequeño regresó y contuvo el aliento. Él permitió que la energía de la esencia llenara su cuerpo antes de sentarse debajo del sauce. Él era extremadamente serio, ya no tenía su cara traviesa normal. Está comenzando. La deidad del sauce parecía extremadamente pacífica. Solo pronunció estas palabras, y poco después, su cuerpo se iluminó. Más de 10 ramas descendieron como cadenas divinas mientras emitían un brillo precioso. Primero, 4 frascos de jade se rompieron y 4 gotas de líquido cristalino divino voló. Con un sonido de Hong Kong, estallaron en una extensión de magnífica luz multicolor y surgieron como las olas de un vasto océano. Esta era sangre preciosa de las 4 grandes bestias viciosas, creadas individualmente a partir del gorrión que se traga el cielo, la criatura del monte Yi, Kionki y la criatura de la montaña divina meteórica del sur. Era una esencia concentrada que una vez fue refinada por la deidad del sauce. En este momento, las 4 gotas de sangre se abrieron, emitiendo un poder divino que hizo que pareciera que el cielo y la tierra se derrumbaban. Una fluctuación poderosa como esta fue suficiente para destruir completamente un pueblo y la gran tierra que lo rodea. Sin embargo, todas estas ondas fueron detenidas por las 10 ramas de sauce más o menos. Una gran ola de luz multicolor fue domesticada, transformándose en pequeñas corrientes. Convergieron para formar una cascada que caía del cielo, cayendo en cascada sobre el cuerpo del pequeño. Este era un tipo de escena milagrosa, como si el mundo de los inmortales se abriera y el dulce rocío de la primavera inmortal descendiera. Alimentó a esta juventud en el mundo secular, refinando su carne y tomando la fuerza entre el cielo y la tierra. El pequeño cerró los ojos y su cuerpo comenzó a brillar con un brillo brillante. La luz divina formada por la sangre de esos expertos supremos entró en su cuerpo y comenzó a retumbar. En este momento, todos sus órganos comenzaron a brillar, y la luz multicolor dentro de su cuerpo parecía que podía permitirle trascender. Las ondas fueron liberadas una tras otra. El pequeño comenzó a sentir los huesos estallar y la carne moverse alrededor de su cuerpo. Con sonidos de pipipapá, era como un segmento de música divina, llevando consigo cierto ritmo. Ya había alcanzado el pináculo del reino del pasaje celestial, y era difícil avanzar incluso una pulgada más, por lo que solo su cuerpo físico se estaba volviendo más fuerte. A pesar de que los símbolos florecieron magníficamente tanto dentro como fuera de su cuerpo, no hubo demasiada transformación. No lo creo. Este no es mi límite, y todavía puedo atravesar más. El pequeño de repente abrió los ojos. Su cabeza de cabello negro flotaba en el viento y sus ojos parecían tener rayos que los atravesaban. Su cuerpo estaba rodeado por una creciente neblina de luz multicolor, haciéndolo parecer una deidad suprema y joven que poseía un aura impactante. Jon. Dentro de su vecindad, 10 pasajes celestiales aparecieron simultáneamente. Esta vez, no derramaron magma, sino que comenzaron a refinar esta luz multicolor. Comenzaron a devorar la esencia divina de los 4 grandes expertos supremos, haciendo que los sonidos retumbantes sonaran sin cesar. Entre ellos, el pasaje celestial en la cima era el más grande, llenando el vacío mientras ordenaba los otros 9 pasajes celestiales. Era incomparablemente poderoso, produciendo una presión abrumadora.
Durante estos últimos días, había estudiado continuamente por qué el pasaje celestial más grande era diferente. Se preguntó si sería posible hacer que los otros 9 pasajes celestiales fueran tan grandiosos e imponentes, porque eso permitiría que su poder divino aumentara enormemente. Esto no se va a desperdiciar, ¿verdad? A lo lejos, el viejo jefe del pueblo estaba asombrado. Si el 10º pasaje celestial iba a malgastar esta esencia divina, entonces sería realmente una pena. Él está devolviendo el favor. Normalmente, él extrae la fuerza divina de los 10º pasajes celestiales, pero ahora, los está nutriendo con la esencia divina sin fin. ¿Está tratando de establecer más pasajes celestiales? Segundo Calvo estaba perplejo. Él ya había conquistado los 10 pasajes celestiales, entonces, ¿qué más podía hacer? De repente, el pequeño lanzó un fuerte grito. Los símbolos alrededor de su cuerpo se encendieron. Sus huesos comenzaron a crujir con sonidos de pipa y su carne comenzó a moverse cuando la energía inagotable de la esencia formó un verdadero dragón que salió corriendo. Se dividió en 10 partes alrededor de su cuerpo antes de entrar en los 10 pasajes celestiales. Onglonglon. Los ruidos retumbantes de los 10 pasajes celestiales cayeron sin cesar en los oídos de todos. Se volvieron aún más brillantes y espléndidos, como si apareciera el mundo inmortal. Los 10 pasajes celestiales se unieron, su deslumbrante brillo impactante a medida que el resplandor divino surgió. En el cielo, la esencia divina de los 4 grandes expertos se convirtió en una cascada y se vertió dentro. Era como si el cielo y la tierra estuvieran divididos, e incluso había una neblina de caos primitivo que llenaba el aire. Los 10 pasajes celestiales lo absorbieron todo, pero aún no era suficiente. La deidad del sauce tomó medidas, bajando más de 10 de sus ramas tiernas y húmedas. De repente, comenzaron a arder magníficamente, y las puntas más tiernas de cada rama liberaron una gota de líquido. La luz divina conectaba los cielos. Esta era la esencia divina de la deidad del sauce, y cuando cayó la gota, fue como si la fuerza vital de un océano descendiera. Este tipo de aura por sí sola hizo que toda la vegetación cerca del pueblo de piedra creciera frenéticamente, porque la vitalidad era absolutamente impactante. Dentro de la hierba y la tierra, muchas semillas se enraizaron directamente y comenzaron a brotar. Se levantaron abruptamente del suelo y crecieron a una velocidad asombrosa. En ese acantilado, los viejos árboles marchitos y las enredaderas gigantes moribundas emitían luz al instante. Se volvieron ricos y verdes, recuperándose directamente y obteniendo una nueva fuerza vital. Fue un milagro. El líquido de la deidad del sauce parecía que podría dividir la tierra y el cielo para crear un gran mundo. Incluso al final de la nada, apareció una tremenda cantidad de fuerza vital. Frente al pueblo, todos comenzaron a sentirse relajados, e incluso sus viejas enfermedades desaparecieron por completo. Había un tipo de comodidad indescriptible, porque la fuerza vital era demasiado rica. Incluso los ancianos sintieron que sus tez se volvían rosadas. La energía de la esencia era exuberante, haciéndolo sentir como si fueran varios años más jóvenes. En el centro del patio, el pequeño se sentó con las piernas cruzadas debajo de un sauce. El árbol negro chamuscado estaba detrás de él, y las ramas tiernas y frescas lo rodeaban. Un líquido brillante flotaba sobre él, haciéndolo sentir una sensación maravillosa que era difícil de expresar con palabras. La energía de la esencia sin fin surgió con ruido antes de entrar completamente en su cuerpo. Después de eso, comenzó a inundar los 10 pasajes celestiales y a convertirse en innumerables símbolos. Estaban densamente llenos y numerosos, provocando otro bautismo impactante. Dependía de sí mismo paso a paso para alcanzar este nivel. Solo después de llegar a este reino extremo, la deidad del sauce le dio este bautismo. Quería ver si iba a ser el mismo que los demás, o si con esta ayuda, crearía otro milagro. La gran vitalidad se precipitó en 10 pasajes celestiales y causó que se inflaran bruscamente. Los 10 pasajes celestiales apenas podían contener la esencia divina de la deidad del sauce. Había demasiado, y cada gota de esencia divina era como un océano para él. Una aura majestuosa se extendió. Los 10º pasajes celestiales retumbaron antes de expandirse ferozmente, casi quedando sin espacio para la esencia divina de la deidad del sauce. Era una cantidad enorme, y cada gota era tan vasta como un océano. ¡Jon! El cuerpo del pequeño brilló y él soltó una bocanada de aire. Su energía de esencia se refinó en luz, y después de salir corriendo de su cuerpo, voló a los 10 pasajes celestiales. En este momento, el mundo parecía haberse calmado.
Todo parecía haberse congelado, y todo volvió al vacío. Era como si viajara más allá del tiempo y el espacio y construyera el cielo y la tierra. Ese instante de tiempo se sintió como millones y millones de años. Su mente viajó desde el gran vacío hasta la separación del cielo y la tierra. Su energía de esencia se fusionó con los 10 pasajes celestiales, formando un dominio inmortal. Creo que sé lo que debo hacer. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 225. Reconstrucción. T se sintió profundamente afectado por esta. Era como si de repente lo entendiera todo y supiera qué hacer a continuación. Un solo pensamiento atravesó el árido universo, vagando por el gran vacío. Fue testigo de la creación de cuerpos celestes y cruzó el vasto océano del tiempo sin fin. El espíritu del pequeño se fusionó con los 10 grandes pasajes celestiales. Era como si él experimentara la época en que se abrieron los cielos. Por un breve momento, pudo sentir las verdaderas maravillas del gran Dao. Era extremadamente vago, pero seguía siendo intimidante. Parecía haber presenciado el establecimiento del mundo, la evolución de la vida y cómo funcionaban todos los seres vivos. Su mente estaba clara mientras miraba todo. Estaba apreciando los misterios profundos del cielo y la tierra, entendiendo las transformaciones del mundo. El caos primitivo ondulaba de arriba a abajo. Aparecieron manchas de luz, convirtiéndose en criaturas supremas una tras otra. La montaña espiritual se hizo añicos, dando a luz maravillas espirituales después de años aparentemente interminables. El pequeño estaba de muy buen humor y su estado mental era tranquilo. Aunque era joven, su habilidad para comprender las cosas era asombrosa. Estaba tratando de apoderarse a esas huellas fugaces y mantenerlas dentro de su corazón. Surgió una auspiciosa luz multicolor y una bruma brillante llenó el aire. Su mente estaba fija aquí, convirtiéndose en uno con los pasajes celestiales. Era como si la formación de todos los seres vivos se desarrollara aquí. Abierto. Finalmente, lanzó un grito ligero, y su mente se integró en un pasaje celestial. Iba a reconstruir este volcán y volver a abrir el cielo y la tierra para expandirlo. La fuerza divina de Onglonglong fluctuó y brillantes colores auspiciosos iluminaron el área. Innumerables ondas proliferaron, creando un sonido retumbante divino. Hizo que el pequeño pareciera incomparablemente sagrado. Su cuerpo estaba completamente quieto, pero brillaba. Su espíritu abandonó su cuerpo y se mezcló con sus pasajes celestiales. Sin embargo, aún podría resonar de manera similar con su cuerpo. Los hilos los unían, como si fueran cadenas divinas que conectaban la suerte del cielo y la tierra. 9 de los 10 pasajes celestiales se desbordaban, y toda la energía de la esencia se concentraba en una abertura. Incluso la deidad del sauce era así, y aunque resplandecía brillantemente, era como un vasto océano que se vertía, centralizándose en una abertura. Pasaje celestial, evoluciona más. El pequeño gruñó. Concentró toda su energía de esencia y la vertió todo en una abertura, reconstruyéndola continuamente. Aparecieron mota tras mota de luz, como si fueran criaturas vivientes. Florecieron dentro de este pasaje celestial con fuerza vital. El poder de la creación, algo tan excepcionalmente poderoso, fue difícil de obtener para él. Desde la antigüedad, ¿cuántas personas podrían hacer algo así? Estaba tratando de intentarlo en el reino del pasaje celestial, y la creación y liberación de la fuerza vital todavía era algo que podía probar. Cuando su voluntad divina se condensó dentro de los 10 pasajes celestiales, la gran vaguedad del mundo pareció reaccionar ante ella, y se vio afectada. Divina luz multicolor difusa y luces auspiciosas desbordaron esta área. El magma de los otros 9 pasajes celestiales comenzó a verter en esta abertura del pasaje celestial. El líquido de la deidad de sauce parecía aún más como una semilla de vida, haciendo que la vitalidad de este lugar se desbordara con un aura de evolución. Era indistinto, pero parecía poseer vida. Abierto. El pequeño gritó en voz alta y comenzó a repetir esto con los otros pasajes celestiales para crear vitalidad. Esperaba hacerlos más grandes como el 10º pasaje celestial. Efectivamente, fue efectivo. Comenzaron a aparecer motas de luz, como si fueran seres vivos en crecimiento. Rápidamente se hicieron más grandes, haciendo que todos estos pasajes celestiales fueran brillantes y llenos de vitalidad. Era como este gran mundo. Después de que se abrieron los cielos, surgieron todo tipo de seres vivos. Solo cuando todos los tipos de criaturas se multiplicaban se volvía más majestuoso. Su vivacidad floreció, volviéndose cada vez más magnífica y refinada. Decenas de miles de criaturas estaban creciendo, también apoyando el establecimiento del mundo.
El orden del mundo se desarrolló así, llegando a ser cada vez más eminente e inaccesible. La fuerza de la vida aumentó gradualmente, remodelando este pasaje celestial. Aprovechó la suerte entre el cielo y la tierra, y el pequeño imitó este proceso en su pequeño pasaje celestial, utilizando la interminable luz divina multicolor para analizarlo y establecerlo continuamente. Sin embargo, al final, el pequeño lanzó un suspiro. Todavía era demasiado joven y su reino de cultivo no era lo suficientemente alto. Fue demasiado difícil para él establecerlo. Al final, él todavía estaba en el reino del pasaje celestial. La creación de la vida estaba muy por encima del alcance de lo que podía controlar, y empujar con más fuerza solo provocaría malos augurios. ¿Abrir el 10º pasaje celestial es realmente el límite? ¿Por qué no importa cuánto más trabajo, aún me cuesta avanzar incluso una pulgada más? El pequeño habló en voz baja. Observó cómo las motas de luz dentro del pasaje celestial explotaban una tras otra. La fuerza vital y el espíritu refinado volvieron a ser una luz multicolor. Silenciosamente observó todo y cuidadosamente comenzó a pensar. Con respecto a esto, la deidad del sauce no dijo una sola cosa todo el tiempo. No habló ni pronunció ningún puntero, y simplemente lo observó abrirse paso solo. En realidad, el 10º pasaje celestial ya era perfecto. Él ya había alcanzado la cima de este reino de cultivo, por lo que era difícil encontrar más sugerencias para ello. El pequeño solo podía depender de sí mismo para avanzar, porque el camino de cada persona era diferente. Con demasiada intervención, solo conducirá a una forma de pensar confinada. Soplaron vientos de montaña y apareció una bruma alrededor del gran sauce. Una neblina brumosa envolvía esta área, y solo las 10 ramas de sauce eran brillantes y cristalinas. Descendieron por los alrededores del pequeño, una vez más protegiéndolo. ¿Realmente he llegado al final de este camino? Tal vez simplemente no se dejó atrás en este mundo, y las personas que realmente lo alcanzaron solo suspiraron, sin dejar una sola palabra en este mundo. El pequeño se dijo a sí mismo. Sobre su cabeza, el 10º celestial era masivo, superando a los otros 9 pasajes celestiales. Fue el más majestuoso al absorber y liberar el poder divino. Si los otros pasajes celestiales pudieran llegar a ser así, entonces el poder divino aumentará muchas veces. Entendía su situación con bastante claridad, pero no importaba lo difícil que lo intentara durante los últimos 3 meses, todavía era extremadamente difícil para él avanzar más. No pudo llevar a cabo estos planes y alcanzar esos resultados. Parecía que había llegado al final del camino. Fue difícil avanzar más. ¿Podría ser que realmente tengo que correr el riesgo y hacerle una prueba? El pequeño reveló una expresión seria. Una idea descarada surgió interiormente. Esto era lo que estaba pensando, pero en realidad, podría resultar fácilmente en la muerte. Ya había establecido el 10º pasaje celestial, y podría decirse que alcanzó un nivel glorioso. Desde la antigüedad, no ha habido ningún joven supremo que fuera así, porque simplemente no había ninguna razón para arriesgar tal peligro, ya que era simplemente un poco de sentimiento no reconciliado. Era posible que aún hubiera más por este camino, pero el método no se transmitió en este mundo. Quería dar ese paso y cortar los obstáculos en su camino para pisar su propio camino. Sin embargo, era demasiado peligroso. Tan pronto como fallara, se desintegraría. La leyenda de los 10 pasajes celestiales se convertiría en una nube de humo, y en ese momento, realmente caería del cielo al inframundo. Deidad de sauce, el pequeño hombre levantó la cabeza y miró hacia esas ramas de sauce verdes y exuberantes, queriendo saber su opinión. Este es tu propio camino. Si puedes o no tener éxito depende de ti mismo. Soy simplemente un espectador. La deidad del sauce habló en voz baja. El pequeño comenzó a considerar todo. Cuando levantó la cabeza y vio el sauce negro chamuscado, inmediatamente decidió que, en el peor de los casos, lo intentaría de nuevo. Incluso la deidad del sauce podría renacer de esa oscuridad, por lo que si perdía, mientras aún estuviera vivo, definitivamente había un día en que podría ponerse de pie nuevamente. Esta era la terquedad del niño diabólico, y también su joven salvajismo. Sin embargo, a veces, las personas realmente necesitaban este tipo de audacia, o de lo contrario, como se suponía que debían volverse fuertes, avanzar y perseverar sin cesar de principio a fin. Kingfen, Hermen, Piou, si voy a fallar aquí, necesitas atraparme una gran grasa en el futuro para cuidar la segunda mitad de mi vida. Gritó el mocoso diabólico. Estaba preparado para volverse loco. Todos estaban estupefactos. Este tipo se estaba comportando como si estuviera arriesgando su vida.
Gritar tan ruidosamente como esto indicaba que iba a hacer algo grandioso que podría afectarlo por el resto de su vida. Ten cuidado, no actúes precipitadamente. El grupo de personas aulló fuerte. Revelaron expresiones de ansiedad al recordar. ¿Qué está tratando exactamente de hacer? Segundo Calvo estaba confundido. La peluda bola se escabulló hacia su cabeza y comenzó a gritar sin cesar al pequeño con sonidos fifi. Jon. El pequeño hombre reunió la fuerza de los 9 pasajes celestiales y bombardeó uno de los pasajes celestiales. Toda su energía de esencia se retiró, volviendo a sus estados originales. Comenzaron a emitir poder divino antes de comenzar a reaccionar con firmeza. ¡Cielos! El gran pájaro leído gritó en estado de shock. Incluso la cara del jefe de la aldea también palideció. Extendió una mano temblorosa y gritó nerviosamente. Hija, no lo hagas. Ya eres un joven supremo, no actúes tan impetuosamente. En realidad estaba tratando de destruir uno de los pasajes celestiales. Esto fue muy loco. ¿Quién se atrevió a hacer tal cosa? Fácilmente podría caerse aquí, y un pequeño contratiempo podría paralizarlo, desperdiciando su vida de cultivo. Este tipo se volvió loco. El segundo calvo estaba estupefacto. Esto fue demasiado aterrador. ¿Estaba tratando de destruirse a sí mismo? Estaba caminando por un camino de autorruina. El pequeño no dijo una sola palabra mientras estaba sentado allí. Estaba aislado del mundo exterior, sumergido en su propio mundo. Agotó todo lo que tenía para reunir la fuerza de los otros 9 pasajes celestiales en ese único pasaje celestial. Jon. Finalmente, ese volcán se partió y el magma surgió. Se hizo añicos en el vacío, haciendo que pareciera que los cielos se derrumbaron aquí, destruyendo todo. Más de 10 ramas de sauce se balancearon, causando que la luz verde multicolor llovizne y someta todas las direcciones. No permitió que esas luces divinas multicolores se apagaran frenéticamente, forzándolas a regresar. El pequeño tosió grandes cantidades de sangre y su cuerpo comenzó a temblar. Ese pasaje celestial fue hecho pedazos, haciéndolo sufrir una herida grave. Esta fue una acción extremadamente peligrosa, y si se tratara de una persona normal, definitivamente se habría hecho añicos. Fue porque ese creciente poder divino era comparable a un río estelar. Se precipitó en todas direcciones con la ferocidad de un océano, ahogándolo dentro. De lo único que podía depender era de cuán fuerte era su cuerpo. A pesar de que uno de sus pasajes celestiales se rompió, todavía había 9 más. Además, su cuerpo comenzó a volverse brillante y translúcido, acercándose a la inmortalidad. Él ya abrió 10 pasajes celestiales, por lo que incluso si destruyera uno de los pasajes celestiales en este reino de cultivo, aún podría soportarlo y preservar su vida. Sin embargo, los perjudiciales eran inevitables, además, eran extremadamente severos. Racha tras racha de terribles heridas aparecieron, y al final, su carne brillante se separó. Incluso un cuerpo tan fuerte como el suyo terminó así se podía ver lo aterrador que era. Niño. El jefe del pueblo aulló, casi tosiendo un bocado de sangre. Sin embargo, no se atrevió a gritar demasiado fuerte por temor a molestarlo. Shilingu, Shi Feijiao y los demás apretaron los puños. Kingfen, Dazuan, Snot Baby y los demás también se acercaron. Todos estaban extremadamente nerviosos, e incluso Ziyun, la pelota peluda y los demás se sentían incomparablemente preocupados. Solo podían mirar desde la distancia, ya que no había nada en lo que pudieran ayudar. Reabrir el pasaje celestial, una vez más evolucionando la fuerza de la vida. Cuando los ojos del pequeño se abrían y cerraban, la luz divina entraba en erupción y se disparaba. Ya había alcanzado el 10º pasaje celestial perfecto, y naturalmente tenía suficiente experiencia y comprensión de este reino. Tuvo que reformarlo una vez más. En particular, pensó en cuando estableció el 10º pasaje celestial. Silenciosamente estabilizó su aliento y usó la fuerza divina para refinar el fluido de la deidad del sauce. Su cuerpo se curó rápidamente y comenzó a crearlo. Agotando todo, extinguirlo todo en la nada antes de crear el pasaje celestial una vez más. Habló en voz baja. Pensó en su experiencia dentro del reino del dios vacío donde tuvo que evolucionar más. Para formar el pasaje celestial más poderoso, naturalmente no podía seguir la norma y tuvo que ir más lejos, caminando por un camino diferente. Jon. Después de recuperar su cuerpo herido, empujó con seriedad hacia adelante. Sin embargo, después de agotar todo el poder divino en su cuerpo para reconstruir el pasaje celestial, ocurrió una anormalidad.
En cuanto el pasaje celestial estaba a punto de formarse, explotó de repente. Esta vez, las heridas del pequeño fueron extremadamente severas. Su cuerpo estaba hecho jirones, casi rompiéndose. Era un espectáculo que era demasiado horrible para soportar, y había muchas partes donde incluso se revelaban sus huesos. No está bien. Después de destruir el pasaje celestial, es difícil establecer de nuevo. Este es un tipo de inhibición, encarcelado por las leyes de este mundo. Después de ser destruido, ¿cómo podría ser tan fácil de recrear? En la distancia, Segundo Calvo, sintiendo un gran miedo por dentro. Sin embargo, el pequeño no se desanimó. Si ni siquiera podía reconstruir un solo pasaje celestial, ¿cómo iba a completar lo que tenía en mente? Iba a reabrir los 10 pasajes celestiales para ser más poderoso. Después de caminar hasta el límite de camino, no estaba satisfecho y, en cambio, quería superarlo. Quería avanzar aún más y romper este límite, pisar un camino que podría llamar suyo. De nuevo. Su cuerpo goteaba sangre y su cuerpo se estaba partiendo. El pequeño frunció el ceño, pero ni siquiera emitió ningún sonido cuando comenzó a intentarlo de nuevo. Él iba a evolucionar el pasaje celestial y restablecerlo. Su mente y espíritu estaban siendo desafiados. Su cuerpo brillaba, y los símbolos que aparecían eran como mariposas doradas mientras bailaban ligeramente alrededor de su cuerpo. Con un sonido Hong, una luz divina ardiente surgió, atravesando el pasaje celestial que se convirtió en la nada. Esta vez, utilizó todo lo que tenía para establecerlo lo antes posible. Repitió el proceso, y con el apoyo de los otros 9 pasajes celestiales, un infinito divino multicolor se derramó para estabilizarlo. Desafortunadamente, falló una vez más. El pequeño gritó en voz alta cuando su cuerpo casi se rompió y la sangre salió de su boca. Esto fue realmente difícil de lograr. Reconstruir un pasaje celestial después de destruirlo fue más difícil que escalar los cielos. Así como así, lo intentó continuamente sin parar, recibiendo heridas graves varias veces. Finalmente, las cosas mejoraron, porque podía ver vagamente los fragmentos rotos. Cuando ese pasaje celestial se partió, revelando fragmentos que parpadeaban con símbolos. Esta era una extensión nebulosa de los profundos misterios del Gran Dao. Era difícil de comprender por completo, pero a pesar de que era así, todavía había mucho que ganar incluso con una simple mirada. Estas eran las leyes naturales del mundo, una parte de un Dao indiscutible que era tan antiguo como este mundo. Sus heridas fueron bastante severas, pero aún así continuó reconstruyendo el pasaje celestial. Durante este período de tiempo, continuó estudiando estas piezas rotas. Su cuerpo ya estaba arruinado hasta un punto en el que estaba casi más allá del reconocimiento, sin embargo, su energía de esencia parecía estar mejorando, volviéndose cada vez más exuberante. Hong. Esta vez, finalmente pudo establecerlo. El pasaje celestial no fue destruido, y esos misteriosos símbolos que estaba viendo comenzaron a resonar, entretejiéndose en su espíritu. Hizo que este pasaje celestial lanzara un sonido retumbante, como si tuviera vida una vez más. Este pasaje celestial era extremadamente grande, al igual que el 10º pasaje celestial. Surgió con colores auspiciosos que sumergieron esta área, y una fluctuación divina aterradora. Encontró el punto de avance, y estaba a punto de superar su reino de cultivo actual, avanzando aún más. Así, el pequeño no escatimó esfuerzos para probar todo lo que pudo, soportando el tormento de tener su cuerpo destrozado. Finalmente, después de un día y una noche, los 10 pasajes celestiales se restablecieron por completo. Todos ellos ahora eran extremadamente masivos, poseían fluctuaciones que eran absolutamente impactantes. Parece que hay algún tipo de cambio nuevo. Estaba asombrado mientras hablaba para sí mismo. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.